Agradezco la oportunidad de presentar en la sesión de Geometría Métrica del Congreso Nacional. Entonces, voy a hablar del grupo de isometrías de espacios métricos foliados. La motivación de esto es que tenemos una partición de un espacio métrico y queremos estudiar cómo son las isometrías que preservan esta partición. Entonces, en el caso, por ejemplo, en que la partición es a través de puntos, sería simplemente el grupo de isometrías. Entonces, en el caso clásico de geometría riemanniana, May y Steenrod en 1939 mostraron que el grupo de isometrías, es decir, todas las funciones f de m en m que preservan la distancia, dado dos puntos, la distancia entre ellos es igual a la distancia entre sus imágenes, es un grupo de Lie y además es compacto cuando m es compacta. Eh, Además, este grupo tiene una cota de dimensión en función de la dimensión de la variedad. Entonces, si la dimensión de m es igual a n, la dimensión del grupo de isometrías es este número. La primera referencia que encontré escrita es Eisenhardt, 1949, pero en general eh, la conclusión de que el grupo de isometrías es un grupo de Lie con esta cota se conoce como el teorema de Meyer-Steenrod. Eh, También hagamos una observación rápida. ¿Qué pasa cuando M es nuestro espacio euclidiano de dimensión n? Aquí las isometrías son básicamente traslaciones y vamos a tener también rotaciones. Entonces, realmente este grupo de Lie es un producto. Entonces, la dimensión de las isometrías es n, n traslaciones más n por n menos 1 entre 2, que es la dimensión del grupo ortogonal. Entonces, cuando simplificamos esto, nos está dando n más 1 entre 2. También, por ejemplo, cuando m es la esfera de dimensión n, aquí el grupo de isometrías son todas las rotaciones de ON, de Rn más 1, y este claramente tiene dimensión n por n más 1 entre 2, y además también si matamos la parte que intercambia la orientación Z2, vamos a obtener RPN, y aquí estamos considerando ese n más 1, que tiene la misma dimensión. Entonces, lo interesante es que hay una rigidez en el sentido en que si tenemos una igualdad respecto a la dimensión, el grupo de isometrías tiene dimensión máxima, entonces la variedad tiene que ser isométrica al espacio euclidiano, al espacio hiperbólico, la esfera o un espacio proyectivo. Y aquí estos dos son con métricas de curvatura constante igual a 1. Este teorema no solo es válido para variedades riemannianas, sino también es válido para espacios métricos más generales, en particular para espacios de Alexandrov. ¿Qué es un espacio de Alexandrov? Un espacio de Alexandrov con curvatura acotada por abajo por K es un espacio de longitud, de manera que si tomamos tres puntos, X, Y, Z, y los unimos por geodésicas para tener un triángulo, cuyos lados son geodésicos, y ahora me fijo en la superficie de curvatura constante igual a K. En este ejemplo tenemos K positiva. Eh, Vamos a poder dibujar tres puntos, X tilde, Y tilde, Z tilde, de manera que el triángulo geodésico que los une va a tener lados del mismo tamaño que en nuestro espacio de Alexandrov. Y esto se le conoce como un triángulo de comparación. Entonces, eh, Entonces esto ya es una condición, poder dibujar este triángulo. Entonces, lo siguiente es ahora tomamos un punto W en uno de los lados del triángulo y nos fijamos entre la distancia entre W y Z. Entonces eso nos va a dar de manera única un nuevo punto W tilde en nuestro triángulo de comparación, y ahora queremos comparar la distancia de X a W, a la distancia de X tilde a W tilde, y la condición que queremos que se cumpla es que la distancia entre X y W sea mayor o igual que la distancia entre X tilde y W tilde.
Entonces, de cierta manera, lo que estamos diciendo es que los triángulos en X son más gordos que los triángulos en nuestra superficie de curvatura constante igual a K. O, en otras palabras, el espacio X tiene más curvatura que nuestra superficie de comparación. Los espacios de Alexandrov incluyen como ejemplos variedades riemannianas con curvatura seccional acotada por abajo por una constante, K, y además también incluyen límites de estos espacios en la topología Gromov-Hausdorff. Entonces, por una familia simple de entender de ejemplos, es que cualquier poliedro convexo en Rn es un espacio de Alexandrov con curvatura acotada abajo por cero. Entonces, por ejemplo, en el cubo vamos a tener que las caras son planas, pero los vértices van a tener más curvatura que el plano. Entonces, Fouquet y Yamaguchi demostraron que la primera conclusión del teorema de Myers-Breit se sigue para espacios de Alexandrov. Ahora estamos considerando todas las funciones de x en x, de manera que si tomamos dos puntos, la distancia entre ellos es igual a la distancia entre sus imágenes de f. Y esto, obviamente, es un grupo con la composición, pero va a ser un grupo de Lie. Va a tener una estructura suave y también va a ser compacto en caso de que X es compacto. Galás, García y Harro en 2013 además demostraron la segunda conclusión. Cuando tenemos que el espacio X tiene dimensión n, entonces la dimensión del grupo de isometrías está acotada por este número. Aquí estamos definiendo dimensión usando la medida de Hausdorff. Es un teorema clásico de geometría de espacios de Alexandrov, o de la teoría de espacios de Alexandrov, que la dimensión de Hausdorff de un espacio de Alexandrov es un entero y además cuando consideramos variedades riemannianas va a coincidir con la dimensión topológica que tenemos por las cartas. Y también demostraron que en caso de que se tiene igualdad, X tiene que ser isométrico al espacio euclidiano, al espacio hiperbólico o una esfera con curvatura constante igual a con curvatura constante o RPN con curvatura constante. Y esto es sorprendente en el sentido en que, a pesar de que debilitamos bastante nuestra definición geométrica, ahora solo tenemos un espacio de longitud con una cota sintética de curvatura, eh, los espacios que tengan máxima simetría van a ser los que ya conocíamos. Ok, y ahora lo que queremos hacer es cambiar un poco nuestra manera de pensar y observar realmente qué está pasando cuando tenemos una acción de un grupo en un espacio de Alexandrov, para así llegar a otro tipo generalizado de geometrías, de simetrías. Da un grupo de Lie compacto, actuando de manera efectiva por isometrías en un espacio de Alexandrov. Si fijamos un punto X y lo trasladamos por todos los elementos de G, vamos a obtener la órbita y vamos a tener una partición de X en órbitas. Es fácil ver que si tenemos un elemento que no esté en la órbita de X, entonces G de X intersección G de Y tiene que ser vacío. Es decir, vamos a tener una partición. Además, también es fácil ver que el espacio X es la unión de todas las órbitas. Y ahora vamos a observar qué pasa cuando estamos considerando que la acción es por isometrías. Si tenemos dos órbitas que sean disjuntas, como la acción es por isometrías y el grupo es compacto, podemos encontrar dos puntos en cada órbita que realicen el ínfimo entre tomar la distancia entre Y todos los traslados de X, es decir, la distancia entre Y y la órbita, que es fácil ver que esto es la distancia entre las órbitas de los elementos. Entonces, vamos a encontrar elementos que satisfacen esta igualdad. Y lo que es interesante es que si tomamos x tilde cercano a x prima, va a existir un y tilde cercano a y prima
de manera que la distancia no esté cambiando. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que tenemos aquí la órbita de g de x. Tenemos aquí la órbita de g de y. Nos fijamos aquí en x', y', y tenemos una distancia. Si perturbamos un poquito, podemos volver a perturbar todo de manera que sigamos teniendo la misma distancia. Es decir, esta distancia es la misma que esta. Entonces, esto lo que quiere decir es que las órbitas son equidistantes o localmente son equidistantes. Eh, o lo podemos decir de otra manera, las órbitas son paralelas en un sentido métrico. Se mantienen a la misma distancia una de la otra. Y ahora queremos codificar eso y olvidarnos de la parte que viene de la parte algebraica. Entonces, para hacer eso, vamos a considerar el espacio cociente, que consiste de todas las clases de equivalencia de las órbitas, de la partición, y vamos a definir la siguiente métrica. Entonces, aquí estoy usando fuerte la notación. La distancia entre dos clases de equivalencia la defino como la distancia entre las órbitas, entre el conjunto de clases de equivalencia. Y tenemos una proyección canónica que envía un punto en su clase de equivalencia. Y tenemos que para esta proyección, la imagen de la bola de radio epsilon cerrada, centrada en X, es igual a la imagen de la bola de radio epsilon centrada en la clase de equivalencia de X. Entonces, ¿cómo vemos esto? Vemos de la siguiente manera. Vamos a ver primero esta contención. Tomamos un punto Y que está a una distancia lo más epsilon de X. Y por definición, esto es mayor que el ínfimo entre todos los trasladados de X versus Y. Pero por definición, esto es lo mismo que la distancia entre las órbitas y por definición es la distancia entre las clases de equivalencia. Entonces, la clase de equivalencia de Y está a una distancia lo más epsilon de la clase de equivalencia de X, es decir, está aquí. Y ahora vamos a ver la siguiente inclusión, el reverso. Tomamos ahora una clase de equivalencia que esté a una distancia lo más epsilon de X, de la clase de equivalencia de X, es decir, esto. Y esto, por definición, es la distancia entre las órbitas, que es el ínfimo de la distancia de ya todos los trasladados. Aquí observemos que fijamos un representante en la órbita. Pero como tenemos un grupo compacto, o las órbitas son compactas, va a existir un elemento en la órbita que realice este ínfimo, y ahora multiplicamos todo por h a la menos 1. H a la menos 1 se cancela con h, y nos queda, como la acción es por isometrías, nos queda esta igualdad. Pero ahora observemos que este elemento, su clase de equivalencia, es la misma clase de equivalencia que la de Y. Es decir, existe un elemento acá de manera que es Y', de manera que su imagen le está pegando a esto. Es decir, la clase de equivalencia de Y está contenida en la imagen. Ok, entonces lo que nos interesa es básicamente una relación así. Entonces, ahora nos olvidamos completamente de la estructura algebraica y solo vamos a considerar una función pi entre dos espacios métricos, de manera que la imagen de una bola de radio epsilon sea igual a la bola de radio epsilon de la imagen del centro para todo epsilon. O dicho de otras maneras, este mapeo pi no aumenta la distancia. Si tenemos la bola de radio epsilon, no la envía a la bola de radio 2 epsilon, la envía otra vez a la bola de radio epsilon.
Y a este tipo de mapas de funciones se le conoce como una submetría. Burago, Gromov y Perelman demostraron que si uno comienza con un espacio de Alexandrov, entonces se le puede definir, y uno tiene una simetría, se puede volver a definir una nueva métrica en Y, dada por la distancia entre las primágenes, que va a ser, que va a hacer que Y sea un espacio de Alexandrov. Entonces, simetrías funcionan bien en la categoría de, o en la familia de espacios de Alexandrov. Si uno empieza con un espacio de Alexandrov, la base, Y, base otra vez un espacio de Alexandrov. Y ahora lo que nos interesa es, pues nos vamos a fijar también en submetrías propias, que una función sea propia, quiere decir que si tenemos un compacto en Y, el codominio, queremos que su primagen sea compacto. Y esto nos interesa para que las fibras o las primágenes de puntos sean compactas en X. Entonces vamos a ver ejemplos. Como ya vimos, si tenemos un grupo de Lie compacto actuando de manera efectiva por isometría en un espacio de Alexandrov, obtenemos una submetría tomando el mapeo cociente. Más generalmente, si tenemos una foliación singular riemanniana sobre una variedad riemanniana, esto es una partición de M en subvariedades que son localmente equidistantes. Y cuando uno se mueve a lo largo de las hojas, el espacio tangente va moviéndose de manera continua y cuando uno va cambiando de hoja, también el espacio tangente de las hojas va cambiando continuo. Entonces, si tenemos hojas compactas, el espacio cociente va a ser otra vez un espacio de Alexandrov y vamos a tener que esto es una simetría. También una familia linda de ejemplos son submersiones riemannianas. Entonces tenemos dos variedades riemannianas, tenemos una función diferenciable entre ellos y lo que queremos es que la derivada entre t de p de m con el producto punto m en t p b pi de b de h2 de pi de p. Queremos que esto se comporte como una proyección en el sentido en que si identifico si esto tiene dimensión n y esto tiene dimensión k, esto lo puedo descomponer, identificar como Rn y lo descompongo como Rn menos k cruz Rk y aquí quiero que esto sea la proyección canónica a Rk. Y además es interesante que en general, si tenemos una submetría entre variedades riemannianas, va a ser una submersión donde el mapa pi, la función pi, es a lo más C1 continua. Este es un resultado de Beretovsky y Jarro de 2000. Entonces, vamos a ver ejemplos concretos. El primer ejemplo que a mí me gusta es este. Tomamos el espacio hiperbólico con un modelo del disco y ahora fijamos una geodésica. Y lo que vamos a hacer es tomar oroesferas cuyo centro esté en nuestra geodésica. Entonces, aquí la idea es que en el punto donde intersectaría la frontera del disco, esta geodésica, esta línea, nos fijamos en espacio tangente y ahora tomamos eh, círculos que son tangentes y cuyo centro esté en esta línea. Entonces, no vamos a tomar todo el círculo, solamente vamos a tomar de este lado la mitad y lo que vamos a hacer es del otro lado buscar la orosfera eh, tangente al punto antípoda eh, que encaje. Y vamos a tener una proyección pi aquí en R y aquí estamos identificando la geodésica con R.
Y el mapeo es básicamente todo un punto en H2, vive en alguna oroesfera, y me fijo en qué punto intersecta a la geodésica, y esa es la imagen. Entonces aquí está X, este es pi de X. Y es fácil, por, uno puede mostrar que las orosferas son equidistantes, es decir, que si me fijo en esta distancia y me voy moviendo a lo largo de la orosfera, la distancia se preserva. Entonces tenemos equidistancia entre las preimágenes y tenemos una submersión. Un ejemplo también interesante es, tomamos la 3 esfera en R4 y podemos encontrar una foliación por círculos, de manera que el espacio de equivalencias, de clases de equivalencias, es la 2 esfera. Y esto se le conoce como la fibración de Hopf. Y se puede hacer de manera que, con respecto a la métrica redonda de la esfera, esta proyección va a ser una submetría cuando ponemos aquí un cuarto, la esfera de radio un cuarto. Y lo interesante es que en S3 tenemos mucha simetría. De hecho, tenemos SO4, o bueno, O4 de simetrías, pero vamos a fijarnos en SO4. Y varios elementos de SO4 van a permutar las fibras. S1 van a enviar un círculo en otro círculo y así. O van a rotar todos los círculos al mismo tiempo. Entonces, tenemos nuestra simetría débil dada por la descomposición en círculos de S3, y después vamos a tener todas las isometrías de S3 que permuten estas fibras o las dejen invariantes. Y en este sentido podemos pensar que estas eh, simetrías de la 3 esfera están conmutando con nuestra simetría débil. Y ese es el grupo de isometrías que nos interesa. Queremos dar una submetría, nos fijamos en la descomposición dada por las preimágenes, le notamos como F y vamos a llamar eso la foliación, y estos son las hojas. Y vamos a considerar todas las simetrías de X que preserven las hojas, que preserven la foliación. Es decir, que si me tomo una preimagen, la imagen sea otra vez una preimagen. Lo podemos denotar así. Eh, Me fijo en un X en la preimagen, quien sea, denoto L de X por esto, y queremos que la imagen de f de L de X sea L de f de X. Es decir, queremos em, em, que f de pi a la menos 1 de y sea igual a pi a la menos 1 de pi de f de x para el x que tomamos acá. Y uno puede mostrar que esta definición no depende de qué x hayamos tomado. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es este subgrupo de isometrías que preservan la foliación? Entonces, el primer resultado que tenemos conjunto con Fernando Galás García es que si tenemos una submetría propia entre espacios de Alexandrov, el grupo de isometrías foliados es cerrado, y como este grupo eh, para un espacio de Alexandrov es un grupo de Lie, un subgrupo cerrado de un grupo de Lie es un grupo de Lie. Entonces tenemos que es un grupo de Lie. Y ahora vamos a considerar lo siguiente. Tenemos una submetría propia entre dos espacios métricos, y ahora definimos una nueva métrica entre dos puntos en Y como la distancia entre sus preimágenes. Y lo notamos con el asterisco. Entonces, observamos que si tenemos un elemento de una isometría que preserva la foliación, esto nos va a inducir una isometría F estrella de Y
respecto a esta nueva métrica. Y aquí f estrella está dada por, de la siguiente manera, tomamos cualquier punto en la primagen y definimos f estrella de y como la proyección de f de x. Entonces, primero hay que ver que está bien definido. Si tomamos cualquier otro punto en la primagen, tenemos que la imagen de f de x tilde está en la imagen de la hoja, que por definición es esto, pero todo este elemento va a dar a un punto y que corresponde a la clase equivalente o a la proyección de f de x. Entonces, cuando ponemos todo junto, pi de f de x tilde tiene que ser igual a pi de f de x. Entonces, esta función está bien definida, no dependió de nuestra x. Lo siguiente es, dados dos puntos, consideremos dos puntos en su primagen que estén realizando esta nueva distancia. Tenemos hojas compactas. Las primágenes son compactas, entonces siempre podemos encontrar un elemento que nos realice el ínfimo. Denotemos ahora por z y z' en las imágenes bajo f los puntos que realicen esta distancia. Entonces, ahora podemos ver lo siguiente. Como tenemos una isometría, la distancia entre x y x' es lo mismo que la distancia entre f de x y f de x', pero esto es, como z y z' es la distancia entre las imágenes de las hojas, esta cantidad tiene que ser mayor o igual, pero ahora f a la menos 1 es una isometría, entonces esto es lo mismo que esta cantidad, y estos son ahora puntos en las hojas L de X y L de X'. Entonces, su distancia tiene que ser mayor que la distancia entre X y X'. Y ahora, por sándwich, vemos que la distancia entre Y y Y', respecto a esta distancia X estrella, por definición es esto, pero ensanguichamos todo para que nos dé esto, y esto por definición o por construcción era esto. Entonces, esta función f estrella es una isometría. Entonces, coloquialmente, tenemos un mapeo estrellita que nos da, si tomamos una isometría que preserva la foliación, nos da una isometría de Y respecto a esta nueva métrica. Entonces, informalmente decimos que este grupo contiene todos los elementos del grupo de isometrías de Y respecto a esta métrica, que se levantan isometrías de X. Y la primagen de esta función estrellita va a consistir en todas las isometrías de X que dejen las fibras de la proyección pi invariantes. Entonces, ahora combinando lo que sabemos con los resultados de geometría de Alexandrov, que este espacio es un espacio de Alexandrov y que los espacios los grupos de isometría de espacios de Alexandrov tienen una cota de dimensión dada por la dimensión del espacio, obtenemos otra vez conjunto con Galás García el siguiente resultado. Tenemos una submetría propia entre espacios de Alexandrov, donde la dimensión de Y es igual a K y la dimensión de X es igual a N. Entonces, la dimensión del grupo de isometrías foliadas o que preservan la foliación es este número. Entonces, esta parte corresponde a este grupo, son las isometrías que se levantan, y esta parte va a corresponder a las isometrías que están preservando las fibras. Y además también tenemos un cierto nivel de rigidez. En caso de igualdad, tenemos que esta proyección va a ser un haz fibrado, cuyas fibras son esferas o espacios proyectivos, y la base Y va a ser homomorfa a RK, la esfera un espacio proyectivo. Además, cuando Y es igual a RK, tenemos completamente caracterizado a X porque RK es contraíble, entonces cualquier haz fibrado sobre RK va a ser un producto.
Pero en el caso de las esferas, es más complicado en este caso. No se puede completamente caracterizar eh, todo. Eh, por último, quiero observar que la cota superior es óptima. Entonces, la idea es lo siguiente. Tomamos n mayor que 2 veces k y tomamos x igual a la esfera de dimensión k de radio 1 y la esfera de dimensión n menos k de radio 1 medio. Y proyectamos en el primer factor. Entonces, esto es una submetría, es simplemente una proyección. Y como estos dos espacios no son isométricos ni homomorfos, su grupo de isometría se descompone como un grupo de el producto de los grupos de isometría. Entonces, ahora podemos calcular y también observamos que el grupo de isometrías, que por esta descomposición, el grupo de isometrías que pasaron la foliación es todo el grupo de isometrías. Entonces, en este caso podemos calcular la dimensión del grupo de isometrías que proceden la foliación, simplemente la dimensión de las isometrías de Cn, aquí faltó isometrías, y esto simplemente sabemos que es igual a esto, que es la cota que tenemos. Entonces, eh, los productos pueden realizar la cota. Este, no sabemos si la cota se realiza por todos los productos, no solamente por productos, eso es algo que está abierto, y también puede haber submersiones que tengan muy pocas isometrías, como es el ejemplo, como es este ejemplo. Aquí es medio, pueden convencerse que para que esta parte solo va a tener reflexión como isometría y cualquier isometría global de H2 tiene que fijar esto, entonces tienen que ser cosas que estén pasando de uno a otro lado, pero eso no va a preservar las orosferas. Es todo lo que les quería platicar hoy. Gracias por su atención.